Bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar con nuestros temas para este segundo parcial. Vamos a empezar a revisar el día de hoy lo que es el producto de vectores. Y revisaremos en esta semana también lo que es los vectores unitarios y la diferencia de vectores. Esperemos que nos dé tiempo a cubrir todo eso. Muchachos, antes de iniciar, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentarnos, compartirnos alguna observación acerca de la reciente evaluación de primer parcial, algo que quieran expresar? No, profe. ¿No? ¿No tuvieron ningún inconveniente con alguno de sus profesores para sus calificaciones? ¿Todo estuvo en orden? Sí, todo bien. No, profesor. Vale. Entonces les encargo, si hay alguna situación en relación a cualquier cuestión académica, pues ya saben que soy su tutor y en su caso, pues puedo intervenir en el trámite de lo que tenga que hacerse para alguna situación pues, académica que se dé o de algún otro tipo. Entonces, adelante, muchachos. Entonces, gracias por comentarme. Voy a compartir mi presentación. Vamos a empezar a revisar el tema de producto de vectores. Les recuerdo, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, inmediatamente, por favor, háganmela saber para que no nos quedemos con las lagunas de pronto ahí en alguna situación. Voy a compartir mi presentación, muchachos. Vamos a revisar el día de hoy, entonces, lo que es el producto de vectores. Tengo aquí mi presentación, muchachos. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente del producto de vectores, es decir, la multiplicación de vectores. Y vamos a identificar que precisamente existen dos formas de multiplicar vectores. Cuando multiplicamos un vector por un escalar y cuando multiplicamos un vector por otro vector, es decir, hacemos una multiplicación entre vectores, entre un producto de vectores. Entonces, muchachos, vamos a revisar este esquemita y vamos a empezar a ejemplificar este producto de vectores. Les decía, distinguimos dos formas de hacer un producto de vectores, que es la primera cuando multiplicamos un vector por un escalar. Muchachos, ¿alguien se acuerda qué es un escalar? ¿Es una medida que se demuestra con unidades y números? Ajá, es una cantidad que solamente necesita expresar con unidades y números. O simplemente con un número. Un número también es un escalar. Por ejemplo, cantidades como la temperatura, habíamos hablado de las cantidades escalares como la temperatura, el tiempo, todos esos son escalares. Pero igual un número puro también se considera un escalar. Entonces aquí vamos a ver tres casos en los que podemos multiplicar un vector por un escalar. Entonces, en el primer caso, bueno, ahorita vamos a ver cuáles son esos diferentes casos. La otra es, el producto de los vectores lo podemos hacer también entre vectores, es decir, podemos multiplicar un vector por otro vector. Entonces, estaremos multiplicando dos vectores entre sí. Entonces, son las dos formas a grandes rasgos que existe de multiplicar o de hacer el producto de vectores. Vamos a centrarnos en este momento en el producto de un vector por un escalar. En este caso, podemos encontrar varios casos. El primero es que podemos multiplicar un vector por un número, por un escalar mayor que 1, es decir, puede ser que este escalar, vamos a representar escalar como una letra n, un número, puede ser mayor que 1. Este es nuestro primer caso.
Si ese es el caso, pues este número n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5000, lo que sea. Cualquier número mayor que 1 está representado aquí en con esta expresión. Entonces nosotros podemos multiplicar un vector por cualquier número que sea mayor que 1. Entonces, muchachos, están entrando demasiado tarde. Recuerden que la tolerancia ya está dada antes del inicio de la sesión, por favor. Intégrense a las 7:15, que es la hora de inicio de la sesión, no a las 7:25, no a las 7:23, no a las 7:22. 7:15 es el inicio de la sesión. El número n mayor que 1, esa es una de las posibilidades. Entonces puedo multiplicar un vector por un número mayor que 1. Una segunda posibilidad es que puedo multiplicar un vector por un número menor que 1. Entonces, yo lo podría representar, si ese número es un número n, podría representar de esta manera, menor que 1. Y entonces, esto podría ser básicamente un número negativo. Podría ser 0 también, si menor que 1. Podría ser un 0 o un número negativo. Pero finalmente multiplicar por un 0 no tiene sentido porque el resultado va a ser 0. Entonces lo que nos interesa es que los números sean negativos. Los números menor que 1 puede ser un número negativo. Y además puedo multiplicar por un número entre 0 y 1. Es decir, un número entre 0 y 1 pues, está representado por una fracción o un número fraccionario. Puede ser un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, lo que sea. Entonces, no un número dentro de este rango lo puedo representar matemáticamente de esta manera. Un número n que puede ser mayor que 0, pero que a la vez es menor que 1. Y esto solamente es una manera de representarlo, pero un número entre 0 y 1 es un número que es una fracción, un número entre 0 y 1. Y entonces puedo tener esos diferentes casos cuando tengo que multiplicar un vector por un escalar. Vamos a ir desglosando cada uno de estos casos y vamos a ver qué le pasa a un vector cuando nosotros lo multiplicamos por un escalar. Entonces, con estas características. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver, a rescatar esta parte que dice que yo puedo realizar el producto de dos vectores. Es decir, puedo multiplicar un vector por otro vector y distingo dos formas de multiplicar un vector por otro vector. Algo que se llama el producto escalar, que me da como resultado precisamente un escalar. El resultado del producto escalar es un escalar, es decir, es un número, otra vez digo, es una cantidad que ya no tiene magnitud ni dirección. Perdón, no tiene magnitud, pero ya no tiene dirección ni sentido, a pesar de que proviene del producto de la multiplicación de dos vectores. Es decir, si tengo un vector que voy a llamar, por ejemplo, el vector A, y lo multiplico escalarmente, eso lo represento de esta manera, con un puntito por un vector B. Entonces, el resultado va a ser igual a un escalar. Es decir, va a ser una cantidad física que ya no tiene dirección ni sentido. Va a ser solamente un número y una unidad. Esta es la característica de este producto. Y este producto también se llama producto punto o producto escalar. Vamos a ver más adelante con detalle qué se refiere esto del producto punto y vamos a hacer algún ejemplo y ejercicios. Producto punto, ahorita nada más es importante que identifiquemos que existe un producto escalar y cuyo resultado es multiplicar dos vectores y como resultado me da un escalar, una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido a pesar de que proviene de dos que sí la tenían. Y también existe lo que llamamos el producto vectorial, es decir, cuando multiplico un vector por otro vector y el resultado de este producto me da como resultado un tercer vector. Entonces, esto es lo que llamamos el producto vectorial.
Si yo multiplico dos vectores, represento mi vector A que voy a multiplicar. Represento este producto con una X. Lo multiplico una X o una cruz por un vector B. El resultado va a ser un vector C que también tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces esto es lo que llamamos el producto vectorial o el producto cruz. También así lo vamos a encontrar identificado. Entonces, muchachos, ahí están las diferentes formas en que puedo multiplicar vectores. Vamos a ver en este momento, vamos a repasar estas tres maneras de multiplicar por un escalar un vector. Entonces, vamos a revisar cada uno de los casos y vamos a ver qué sucede con los vectores cuando hacemos esto. Muchachos, aquí tengo muchos vectores representados. Estos que tengo arriba, por ejemplo, vamos a suponer que yo de alguna manera le doy una dimensión a este vector. Cada una de estas es una unidad. No sé qué unidades sean, no sé qué cantidad física me represente, pero voy a decir que este vector es un vector 1. Y estas rayitas que le puse, pues me dice que son las separaciones, o sea, estas separaciones me indican la cantidad de unidades que tiene este vector. Mi pregunta, muchachos, es ¿cuántas unidades tiene este vector si yo le puse estas dos separaciones? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo puedo representar este vector? 2. ¿Cuántas unidades hay? 3. ¿Cuántas? 3. 3, ¿no? Tenemos aquí la primera parte, es esta, una unidad, aquí hay otra unidad y aquí hay otra unidad. Entonces, si no sé qué me representa este vector y simplemente sé que son 3 unidades, puedo representarlo de esta manera. Es un vector de 3 unidades. Pero recuerden que un vector lo debo de representar con su magnitud y con su dirección y su sentido. Y entonces ya aquí está su sentido dado por la punta de flecha, pero su dirección la tengo que representar en forma de un ángulo y eso me lo da. ¿Qué ángulo tiene este vector? ¿Cómo lo acabo de escribir? En forma polar. 3 unidades con 0 grados. ¿Perdón? 0 0 grados. grados. Okay, gracias. Ya está. Mi vector está de esta manera. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, si yo tuviera este vector abajo, es un vector 2. Tiene esa división, esa única división. Este vector 2, ¿cómo lo expreso en forma polar? Es igual. 2 unidades Ajá. y 0 grados. 0 grados. Ok. Muchachos, en el mismo orden de ideas, si este vector no tiene ninguna división, y lo llamo un vector 3, ¿a qué será igual? A una unidad y 0 grados. Gracias, una unidad y 0 grados. Perfecto. Ahora vamos al siguiente vector. Este vector nuevamente lo tengo así, dividido en este punto. 2 unidades con un ángulo de 90 grados. 180 grados. ¿No? Muy bien, gracias. Entonces este sería un cuarto vector. Vamos a llamarlo el vector 4, que tiene 2 unidades con un ángulo de 180 grados. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, este vector, muchachos, vamos a suponer que yo lo tengo así. Este vector vamos a llamarlo el vector 5. ¿Cómo lo podría expresar en forma polar? ¿A qué será igual? 6 unidades y un grado de 90 grados. 6 unidades con un ángulo de 90 grados. Bien, ya está mi vector 5. Finalmente, este último vector verde que está aquí, no sé, habría que medir su ángulo, habría que estimarlo, cuando menos decir cuál es su inclinación con respecto al eje X. Voy a suponer que este fuera de 45 grados. Y es un vector, por el orden simplemente, es un vector 6. Y, por ejemplo, tiene así.
¿Cómo le expreso este vector? 4 Sí, unidades. 4 unidades y un grado de 45. 4 unidades con una dirección, un ángulo de 45 grados. Perfecto. Entonces, veo que no hay ningún problema para que podamos identificar y escribir un vector en las diferentes direcciones que puede tener. Entonces, esto nos va a servir porque vamos a ver en la siguiente diapositiva, nos vamos a centrar en esta parte del producto escalar, el producto de un vector por un escalar. Entonces, voy a la siguiente lámina, muchachos. Aquí tengo lo mismo, pero nada más me voy a centrar en la parte de cuando multiplicamos un vector por un escalar. Y decíamos que teníamos estos tres casos. Puede ser que tengamos que multiplicar un vector por un número mayor que 1, y entonces ese número pues va a ser un número mayor que 1. Y vamos a ver ese primer caso. Entonces, si tengo, muchachos, este vector azul, por ejemplo, y tiene así, vamos a llamar que este es un vector 1. ¿Cuánto es este vector 1? ¿Cómo lo expreso, me dicen? Sería 3 unidades con un ángulo de 0 grados. Chequen, ¿cuántas unidades tiene? Unidades. 4 Cuatro. unidades Tiene tres con un divisiones. ángulo de 0 grados. Ok, tiene 3 divisiones, pero son 4 unidades. Esas 3 divisiones sirven para hacer 4 unidades con un ángulo de 0 grados. Perfecto. Muchachos, ¿qué pasaría si yo multiplico, perdón, este 0 grados? ¿Qué pasaría si yo multiplico este vector 1 por un escalar, por un número mayor que 1? Por ejemplo, se me ocurre multiplicarlo por un número 3. Entonces, si yo multiplico 3 por este vector B1, ¿cuál creen que sea el resultado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué pasará con este vector 1 cuando yo lo multiplico por 3? Cualquier idea es buena, díganme. Podría ser 4 por 3, sería 12 unidades con un ángulo de 3 grados. Bien, esa es una buena idea. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Acuérdense que nos podemos equivocar sin problema. Pueden decir la que se les ocurra. Igual el 4 por 3, pero el ángulo se quedaría igual de 0 grados. Muy bien, Amelie, gracias. Vamos a ver que efectivamente cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que estamos haciendo, muchachos? Pues lo que hacemos es, cuando hacemos eso, quiere decir que tenemos que multiplicar este número 3, que es un escalar, por este vector 1 que nosotros dijimos que vale 4 unidades con un ángulo de 0 grados. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Efectivamente, como nos dijeron, vienen en principio los dos es esto, multiplicar esto por esto, y entonces obtenemos que este va a ser 3 por 4 me va a dar 12 unidades. Y es lo único que hay que hacer. El ángulo no se afecta cuando yo multiplico por un número, por un escalar. El ángulo no se afecta. El ángulo tiene que seguir siendo el mismo. 12 unidades con un ángulo de 0 grados. ¿Qué me dice esto? Que 3 veces el vector B1 va a ser igual a un vector que tiene ahora 12 unidades y tiene un ángulo de 0 grados. Voy a tratar de dibujar eso aquí. Tendría yo un nuevo vector, por ejemplo, como este. Bueno, sería una línea recta. Con mi pulso de maraquero no me salió recta, pero voy a intentar hacerlo mejor ahora. Sería algo así como este. Perfecto. Tendría esta misma dirección, pero ahora tendría, no sé, voy a tratar de dividirlo a la mitad, a la 3. 4. 3 a la mitad. 6, 2, 4, 6. Y si lo divido otra vez a la mitad, me da 12. 2, 4, 6, 8, 10. Me faltó. Si vemos aquí tendría yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Y tendré mi vector que es 3 veces mi vector B1. Este vector es 3 veces el vector B1. Muy bien.
Entonces, muchachos, muchachas, vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿no? Un segundo ejercicio aprovechando este vector rojo que tenemos aquí. Por ejemplo, si este vector fuera de este tamaño, si le llamáramos que este es un vector 2, ¿cómo lo podríamos expresar a que sería igual? Dos Las unidades. dos con unidades un de ángulo de un 0 grados. 0 grados. de 0. Perfecto, un ángulo de 0 grados. Y si este vector lo multiplicamos por un escalar, no sé, se me ocurre que es un 5 multiplicado por este vector 2, ¿a qué va a ser igual? A 10 unidades con un unidades. ángulo de 0 grados. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Esto va a ser, para que yo obtenga el valor de 5, pues tengo que multiplicar precisamente este número 5 por mi vector, dos partes del vector, sus dos unidades y su ángulo. Y cuando yo hago eso, lo único que debo de hacer es multiplicar el 5 por su número de unidades y entonces eso me da la magnitud del nuevo vector. 5 por 2, 2 me da 10 unidades y el ángulo se queda tal cual, con un ángulo de 0 grados. No se le suma, no se le resta nada, queda exactamente igual. Entonces, 5 veces el vector B2 va a ser igual a un vector que tiene 10 unidades, pero que tiene el mismo ángulo que el vector original de 0 grados. Voy a tratar de representarlo aquí. Es un vector de color rojo. Estaría más o menos así. Si lo divido en 2, no queda. Voy a tratar de que me salgan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisiones y eso me da 10 unidades. Si las contamos me da 10 unidades. Entonces este sería mi vector 5 veces el vector B2. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al producto, a la multiplicación de un vector por un número mayor que 1? No, ninguna. No. ¿Está clarito eso? Sí, gracias. Sí. Hasta aquí vamos entonces con un número mayor que 1. Entonces, si tenemos que multiplicar ahora un vector por un número menor que 1, tenemos este segundo caso. Ese número lo puedo representar de esta manera. Puede ser un número n, que es menor que 1. Incluso debe ser menor que 0, porque menor que 1 también están aquí estos. Pero bueno, vamos a ponerle así. Menor que 1 y esto sería un número negativo. Y este número negativo, por ejemplo, si yo tuviera este vector, vamos a ponerle este tamaño. Vamos a llamarle que este es un vector 4, 3, perdón. Aquí vamos, este vector 3, ¿cómo lo expresamos? ¿Cuánto vale? 3 unidades. Con un ángulo de Con un ángulo de 0. grados. Muy bien, 3 unidades con un ángulo de 0 grados. Perfecto. Y si este vector de 3 unidades con un ángulo de 0 grados lo multiplicamos por un número negativo, tal vez me gustaría escoger el número menos 2, por ejemplo. Si yo multiplico el número menos 2 por este vector 3, se ve igual. Menos 6 unidades con Las un 6 ángulo de unidades 0 con un ángulo de 0 grados. Bien, esa es una primera idea que es exactamente lo mismo que hicimos arriba. Aquí hay un pequeño cambio. ¿Alguna otra idea, muchachos? 6 unidades con ¿Podría ser que se le resta? A ver, ya no te escuché, Verónica. ¿Qué nos dijiste? ¿Que podría ser que se le resta? No. A ver. ¿Otra idea? Sí. Está bien las ideas, pero no, esa no es, ahorita vamos a ver qué hacemos. ¿Alguna otra idea nada más? ¿Alguien más? Que en este caso también el ángulo pasa a negativo. Ok. Algo así más o menos es lo que sucede con esta aquí. Aquí es interesante que veamos qué sucede con este caso de cuando multiplicamos por un escalón menor que la unidad, ¿no? Por un número negativo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos esto? Bueno, voy a multiplicar mi número menos 2 por mi vector B3, pero mi vector B3 dijimos que es de 3 unidades con un ángulo de 0 grados. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando es un número negativo?
mi número efectivamente va a seguir multiplicando a mis unidades. Y entonces, pues voy a tener una afectación en el tamaño. Entonces, esto va a ser -6. el número nada más. El número nada más multiplica 6. es 6. 6. Entonces, tengo 6 unidades. Y el signo, este signo me afecta al ángulo. Efectivamente, como creo que nos dijo Minguela, afecta al ángulo. ¿Qué va a pasar con el ángulo? Pues cuando se afecta por este signo, le tengo que sumar 180 grados. Entonces, ¿cuál va a ser mi ángulo ahora? Si tenía yo 180 grados. 0 grados, ahora va a ser 180 grados. ¿Se dan cuenta cómo me afecta el número y cómo me afecta el signo? Entonces, tengo que hacer dos operaciones. Por un lado, multiplicar la cantidad por el número, y eso me da la magnitud del vector, del nuevo vector. Pero por otro lado, el signo negativo me afecta a este producto, girando el vector 180 grados, es decir, cambiando su sentido. Está en la misma dirección, pero tiene un sentido contrario. ¿Cómo sería entonces ahora este vector? Voy a tratar de dibujarlo aquí. Tendría yo este vector verde ahora, en esta dirección. Tendría 6 unidades. Y entonces este sería mi vector menos 2 veces este vector 3. Eso sería 6 unidades con un ángulo de 180 grados. ¿Vale, muchachos? Va el segundo ejemplo. Vamos a ver si aterrizamos con esto. Tengo ahora este segundo vector. Muchachos, este es mi vector. Vamos a llamarle el vector 5. 1, 3, 4 es el cuarto que estamos haciendo. 4. ¿Mande? 4. Vector 4, 4. gracias. ¿Cómo lo expresamos? ¿A qué es igual este vector 4? 2 unidades con un 2 ángulo de unidades con un 180 ángulo de grados. 180 grados. Bien, 2 unidades con un ángulo de 180 grados. Perfecto, 180 grados. ¿Qué pasa si este vector de 2 unidades con un ángulo de 180 grados lo multiplico ahora por el mismo? Por un número menos 2, multiplicando este vector 4. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto será esto? Serían 4 unidades Ajá. ¿Con qué ángulo? con un ángulo de 360. De 360. Con un ángulo de 360, pues coincide realmente con el 0, completa la circunferencia. 360 grados es exactamente igual al 0. Entonces, muy bien, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a indicar la operación para que veamos. Simplemente y repasemos esta parte. Entonces tengo menos 2 veces este vector de 4, que es de 2 unidades, 180. Y entonces, si yo hago eso, voy a tener que multiplicar este 2 por este 2 por estas 2 unidades y obtener la magnitud de este vector, que son 4 unidades efectivamente. Y luego este signo me afecta a este ángulo. Tengo que sumar 180 grados para encontrar la dirección de este nuevo vector. Es decir, aquí ya mencioné, pero aquí le voy a sumar 180 grados. Y efectivamente, como nos decía Verónica, tengo 180 más 180, me da 360. Pero 360, muchachos, si hacemos una circunferencia completa, volvemos a regresar al punto de origen, exactamente al eje X, y entonces esto es este vector menos 2 veces este vector B4, va a ser exactamente igual a un vector que tiene 4 unidades con una dirección de 0 grados. ¿Sí? Si nosotros giramos este vector 180 grados hacia acá, si le sumamos 180 grados es girar los 180 grados hacia acá, y entonces lo que vamos a obtener es un vector como este, que ahora tiene esta dirección,
pero que tiene esta magnitud. Entonces, el número me afecta la magnitud, el tamaño, y el signo me afecta la dirección, es decir, me gira el vector 180 grados. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Profe, o sea, cuando sea que tiene un ángulo de 360, ¿se tiene que poner a fuerzas con un ángulo de 0 al final? Sí, 360 grados coincide exactamente con el 0, o sea, 360 es exactamente lo mismo que 0. Ok, gracias. Las dos cosas son válidas. Si tú pones 360 lo pones 0, está bien. Ok. Sobre todo aquí que pues vemos que procede de una suma, ¿no? Van a haber muy poquitos casos en los que tengas que poner eso, pero sí tenemos que tener el concepto que 360 grados coincide exactamente con el origen, que es el 0. Pero está bien. Ok, vamos finalmente, muchachos, para hacer el producto de dos vectores, perdón, de un vector por un número entre 0 y 1. Decíamos que esto puede ser una fracción y lo podemos representar así, n mayor que 0, número mayor que 0, pero a la vez también menor que 1. Entonces, esto puede ser una fracción, un número fraccionario o un número decimal. Generalmente vamos a utilizar una fracción. Por ejemplo, muchachos, si tengo este vectorcito, está, vamos a llamar este un vector B5. ¿Cómo lo expreso? Aquí es igual. A 4 unidades. Ajá. Con un ángulo de 90. Grados. Muy bien, con un ángulo de 90 grados, perfecto. ¿Qué pasa si este vector B5 yo lo multiplico por una fracción, por ejemplo, por un medio? Un medio va a ser igual a, perdón, un medio de este vector B5, o sea, el producto de un medio por este vector B5, ¿a qué será igual? ¿Una idea? Podría ser igual a 2 unidades con un ángulo de 45. Esa es una idea. sea, vamos. ¿Otra idea? Sí. Bien, gracias, Lucía. ¿Alguna otra idea? Que solamente sea 2 unidades con un ángulo de 90. Muy bien, José Carlos. Nuevamente, como fue en el caso anterior, este número fraccionario solamente afecta a la magnitud, no afecta al ángulo, Lucía. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Nuevamente, este número que es una fracción, es finalmente un número, y al multiplicarlo por eso, ¿mandé? No. Yo iba a decir el resultado, perdón. Por este vector que es de 4 unidades con un ángulo de 90 grados, lo único que me hace este número es afectar el tamaño, la magnitud del vector, es decir, solamente voy a multiplicar esto por esto, y eso me va a dar el resultado que es un medio por 4 me da efectivamente 2 unidades, y el ángulo permanece igual, el ángulo no se altera, sigue siendo en este caso de 90 grados. Está, entonces este vector, que es un medio de este vector 5, va a ser igual a un vector que tiene 2 unidades, que tiene un ángulo igual de 90 grados. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Sería este. Este es un medio del vector 5. Yo sé qué pasaría si multiplico menos un medio por el vector 5. Sería lo mismo, que el signo se afecta al ángulo. Ajá, ahora sí. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de este vector? 270. Muy bien, 270. Si le sumo a 90, 180 me da 270. Perfecto. 4 unidades por... Vamos a ver entonces que eso, cuando yo hago eso, tengo que multiplicar este número, un medio, pero este número, un medio por esta cantidad, y eso me va a dar la magnitud. Y eso son, un medio por 4 me va a dar 2 unidades. Y ahora, este signo negativo,
por este, afecta a este ángulo, entonces le tengo que sumar 180 grados. Y efectivamente va a ser 2 unidades con un ángulo de 270 grados. Muy bien, gracias. 270 grados. Voy a escribir finalmente mi vector menos 1/2 del vector 5, perdón. Es un vector, se me olvidó poner. Vector 5 va a ser igual a 2 unidades con un ángulo de 270 grados. Entonces voy a tratar de representar ese vector aquí. Sería este. Este sería mi vector 5, menos 1/2 del vector de 5. Muchachos, se va a acabar la sesión. El día de mañana seguiremos, haremos un último ejercicio de esta multiplicación de vectores por un número menor que 1. Muchachos, déjenme por favor, los que me apoyaron en esta sesión, sus nombres y apellidos en el chat para registrar su participación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay? No olviden registrar su asistencia, muchachos, por favor. Recuerden que la tolerancia está dada en los 15 minutos antes de iniciar la sesión. Por favor, entren a tiempo, están entrando muy tarde. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera. Muchachos. Profesor, Yo yo sí tuve un problema con una de mis calificaciones. ¿Le puedo enviar